Sean todos bienvenidos a este interesante comentario de experto. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora María del Rocío Reyero Saavedra y a la doctora Gladys Edith Jiménez Nopala para explicarnos los conceptos teóricos relacionados con el tema generación de raíces pilosas en Phaseolus vulgaris. La doctora Rocío Reyero Saavedra es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la doctora Gladys Jiménez Nopala de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ambas son investigadoras postdoctorales en el Centro de Ciencias Genómicas UNAM, Cuernavaca, Morelos, México. La línea de investigación que desarrolla la doctora Reyero Saavedra se encarga de la caracterización de plantas mutantes en Phaseolus vulgaris para explicar la fijación biológica de nitrógeno, mientras que la doctora Jiménez Nopala se relaciona con la regulación de la nodulación en Phaseolus vulgaris. Ambas doctoras tienen amplia experiencia en las diferentes herramientas de biología molecular aplicada a plantas. Es un placer tenerlas aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Les vamos a comentar sobre la técnica de generación de raíces pilosas en Phaseolus vulgaris mediante el uso de una bacteria que se conoce como Agrobacterium rhizogenes. Nosotras principalmente trabajamos en frijol, que el frijol es una de las leguminosas más importantes en el consumo humano, debido a que tiene una capacidad muy importante que poseen las leguminosas, que es la fijación biológica de nitrógeno. A través de este procedimiento pueden captar el nitrógeno atmosférico y asimilarlo en biomoléculas que van a nutrir al frijol y posteriormente, pues a quien se coma el frijol, que en este caso somos nosotros los seres humanos. Y como sabemos, pues al menos en varios países el frijol es un cultivo muy importante y además para México, pues es una de nuestras fuentes de proteína más importantes que consumimos. En este proceso, el frijol lo que hace es una simbiosis con una bacteria llamada Rhizobio y lo que nosotros estudiamos es cómo se da este proceso. Solo que en el caso particular de frijol, hay un problema. Se necesitan diferentes herramientas que no pueden ser utilizadas a veces en plantas como de frijol para hacer estos estudios. Entonces, lo que se hacen es que se recurren a otras técnicas, sobre todo de transformación rápida y reproducible, para poder estudiar este proceso de simbiosis de manera más efectiva. Existen muy pocas técnicas que se puedan trabajar en el frijol, por ejemplo, en otras especies se pueden trabajar líneas mutantes por inserción de intrones, por balística o por introducción de genoma ajeno a través de virus, pero frijol no es tan susceptible de transformar con estas técnicas. Por eso es que nosotros utilizamos lo de las raíces pilosas. Pero ¿cómo se hace esta técnica en principio? Vamos a ver por partes. Vamos a utilizar una bacteria que se llama Agrobacterium rhizogenes. Es una bacteria del suelo que es una gram negativa y como su mismo nombre lo dice y les sonará rizógenes por raíces. Esta bacteria de forma natural es capaz de hacer raíces en las plantas, sobre todo en zonas donde no es normal que crezca la raíz. Todos sabemos que las raíces de las plantas crecen en la parte subterránea, en la parte que está en el suelo y les ayuda al anclaje en el suelo. En este caso, Agrobacterium rhizogenes lo que hace es hacer que se formen estas raíces pilosas, que de hecho, de forma que los agrónomos conocen, se le da el nombre de la enfermedad de raíces pilosas, porque son raíces que crecen como sin control, son muchas ramificaciones y raíces muy delgadas, que por eso se le denomina, perdón, el efecto Heidy. Entonces, lo que hace esta bacteria es inducir esa formación de raíces en otros lados de la planta que no es precisamente la raíz, como puede ser el tallo o en diferentes partes aéreas. ¿Cómo es que puede hacer esto la bacteria de Agrobacterium rhizogenes? Porque tienen un plásmido de forma natural que se conoce como el plásmido RI, que tiene la capacidad de pasar parte del genoma de la bacteria a la planta. ¿Cómo es que hace Agrobacterium rhizogenes esta enfermedad de raíces pilosas o estas raíces Heidy? Para empezar, de forma natural, la planta luego a veces tiene heridas, donde se segregan compuestos fenólicos, como pueden ser acetosiringona, que es detectada por nuestra bacteria de Agrobacterium,
y se acerca para precisamente infectar e ingresar a través de esas heridas a la planta. Ya una vez que está en contacto con la planta, el agrobacterium va a introducir, gracias a este plásmido RI, que R es por raíces o root en inglés, que a través de este plásmido contiene una serie de genes virulentos que lo que va a hacer es que a través de un sistema de secreción tipo 4, que es la famosa jeringa molecular, que es una capa de proteínas y de DNA que viene de la bacteria, se la va a insertar a las células vegetales, donde en este plásmido I también va cargado un inserto que se llama el tDNA, donde aquí van genes de virulencia y de cosas que necesita el agrobacterium para vivir de la planta. El fin que tiene Agrobacterium de infectar a la planta es hacer que la planta sintetice compuestos que el Agrobacterium requiere para vivir y vive, digamos, de una forma cómoda a través de la planta. Y lo que va a hacer Agrobacterium resógenes es un desequilibrio hormonal a través de una herida que puede entrar por otro lado que no sea forzosamente la raíz, genera este desequilibrio hormonal, es decir, como que engaña a la planta para que haya un incremento en auxinas, sobre todo, para que se formen raíces pilosas o raíces adventicias en otros lugares de la planta. Y ya posteriormente lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tomar esta bacteria y usar esta maquinaria que tiene, pues para nuestro beneficio, para el estudio de diferentes genes, en este caso de nosotras que nos especializamos en frijol. Bueno, como ya les explicó la doctora Rocío, en frijol, esta es una técnica que se utiliza para estudiar la interacción planta-patógeno, especialmente durante la nodulación y la fijación de nitrógeno. Entonces, una vez que en Agrobacterium rhizogenes se ha logrado clonar nuestro gen de interés en la parte del tDNA, que es lo que se transfiere de rizógenos hacia el genoma de la planta, pues se procede a la transformación de semillas de frijol para poder generar las raíces pilosas, que es lo que pueden ver en estas imágenes. Estas son raíces pilosas de 12 días después de haberlas infectado con Agrobacterium rhizogenes. Estas raíces tienen un alto ritmo de crecimiento y se ha visto que son genéticamente estables. Eh, no hay que olvidar que mientras estas raíces pilosas se están generando en otras partes de la planta, como aquí lo pueden ver que es en el tallo, su raíz principal sigue creciendo de manera natural. En el sistema que se usa en el laboratorio, para poder usar solamente estas raíces pilosas, lo que se hace es que se corta esta raíz principal, porque la raíz principal es una raíz tipo silvestre. Entonces queremos que nuestra planta solamente esté creciendo con esas raíces pilosas, que son las que expresan nuestro gen de interés. Es por eso que en esta imagen ven el tallo, está aquí cortada porque ya se le cortó la raíz principal, pero aquí está el callo donde están generándose las raíces pilosas. Estas raíces crecen en medio de cultivo sin la necesidad de hormonas. Es por eso que son tan fáciles de reproducir este tipo de práctica en frijol. Y también, como había mencionado la doctora Rocío, son para generar plantas en un menor tiempo, plantas que expresan las diferentes genes en nuestras raíces transgénicas. Al final, lo que se obtiene son plantas compuestas. Se les llama compuestas porque la parte aérea no está expresando ni se está transformando, no es transgénica, sigue siendo tipo silvestre, pero todo el sistema radicular que ustedes pueden ver en estas imágenes ya son raíces pilosas que en este caso están expresando algún gen de interés. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los plásmidos o los vectores que se utilizan para poder transformar Agrobacterium rizógenes y con rizógenes a su vez transformar semillas de frijol para obtener este tipo de raíces pilosas. Los vectores binarios se les llama así porque contienen principalmente dos características. Una es que en el tDNA que se transfiere, expresan genes que necesita rizógenes para poder infectar las células vegetales. Recordemos con lo que nos explicó la doctora Rocío, que la bacteria está en el suelo, entra a través de una herida al tejido de la raíz
y una vez que entra al tejido de la raíz, tiene que entrar adentro de la célula vegetal. Eso lo hace a través de genes que están expresados en estos vectores. Y se llaman binarios porque además de tener estos genes, van a expresar los genes de interés. En este vector binario que les ponemos de ejemplo, pueden ver en esta parte, en ATTR1 y ATTR2, es donde se va a insertar el gen de interés, que en este caso está bajo un promotor constitutivo. Además de también tener un gen de selección con el que podemos ir siguiendo las raíces para poder diferenciar las raíces tipo silvestre de las raíces que sí son transgénicas. En este caso, este gen de selección es una proteína verde fluorescente, que es una reportera para nosotros. Esto nos va a dar la señal de que las raíces que sean fluorescentes se van a ver verdes y las que son tipo silvestre, pues no se van a ver de ningún color. De esta manera, podemos eliminar todas las raíces silvestres, como les había mencionado antes, y quedarnos solo con las que son transgénicas para que nuestra planta compuesta en el sistema radicular solamente esté expresando las raíces transgénicas. Eso es muy importante porque si llegamos a dejar alguna raíz tipo silvestre, pues pudiera interferir con nuestros resultados, porque esas tipo silvestre pues no estarían expresando nuestro gen de interés. Para el que está diseñado cada experimento en cada caso. Es importante señalar que la generación de raíces pilosas es una técnica que tiene una cotransformación con un nivel de éxito del 70-90%, y eso es considerado una tasa de transformación alta. ¿Por qué? Pues porque nos dice que de los individuos que vamos a transformar con Agrobacterium rhizogenes, casi el 90% de las plantas que se están transformando en cada experimento van a expresar estas raíces. Volvemos a esta idea que se planteó desde el inicio, que en el caso de frijol y de muchas leguminosas, ha sido un reto poder obtener individuos transgénicos y que expresen genes de interés para poder analizar todos los elementos que participan en la vía de la fijación de nitrógeno. Entonces, al ser difícil el obtener individuos transgénicos, esta técnica pues ha sido de gran utilidad, ha sido una gran herramienta para que podamos analizar los genes que participan en esta vía. Además de que, como ya se mencionó, es una técnica que genera individuos transgénicos en un corto tiempo o en un lapso de tiempo corto. Aproximadamente lleva unos 45 días desde que se inicia hasta que se colecta material para poder analizar los resultados. Comparado con otras técnicas, utilizando Agrobacterium tumefaciens, por ejemplo, en donde ahí para obtener un individuo homocigoto se necesitan al menos 4 generaciones, y ahí hay que contemplar también el tiempo de generación de cada modelo vegetal con el que se esté trabajando. Ahora les voy a mostrar cómo es que seleccionamos las raíces pilosas en una planta de frijol. Aquí pueden ver las hojas esta es una planta de frijol, aquí pueden ver las hojas, está acostada la planta. Ahorita que le dé play al video vamos a ver todo el sistema radicular. A partir de aquí para acá aproximadamente es la raíz principal, y a esta altura está el callo donde se están generando las raíces pilosas. Esta planta en específico fue transformada con un vector binario que expresaba un marcador de selección rojo fluorescente. Entonces, nuestras raíces transgénicas van a brillar verde. Rojo, perdón. Para que puedan brillar este rojo, se iluminan con esta luz verde y se utiliza este filtro que ven aquí, que es de color rojo. Entonces, la persona que está seleccionando está viendo por arriba de este filtro. Ahí es donde vamos a ver la diferencia de las raíces. Miren, aquí nos estamos acercando. Vemos el sistema radicular, la raíz principal. Aquí está el callo con las raíces pilosas, iluminadas con esta luz verde. Nos vamos para arriba para ver a través del filtro. Y entonces aquí solamente están brillando estas raíces que se ven rojas blancas. Esas son las raíces transgénicas.
Todo lo demás, tanto el sistema radicular como las demás raíces que están en ese mismo callo se eliminan y solo nos quedamos con estas raíces fluorescentes, que son las que están expresando nuestro gen de interés. Eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias, doctoras. Muy interesante explicación. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la aplicación que tiene la generación de estas raíces pilosas, en este caso en el frijol? O sea, ¿con qué objetivo crean esas raíces? Eh, Particularmente en nuestro caso puede ser el modelo, digamos, esta herramienta molecular se puede aplicar a varias plantas, no solo al frijol, pero imagínate que vamos a empezar por el primer problema que es el ciclo de vida. Para generar una planta de frijol, como explicaba la doctora Gladys, desde qué semilla hasta que la mutagenice, le pongas el mutágeno y genere semilla, son 6 a 8 meses para tener una generación. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener hasta 4 generaciones? Ahí ya se te fue bastante tiempo. Entonces, esta técnica permite que sea rápido y sobre todo lo que queremos es en este caso de la señalización de simbiosis, si queremos saber qué pasa si yo sobreexpreso un gen de la simbiosis o al revés, lo puedo también silenciar con esta técnica, le quito el gen y veo qué pasa en la planta, o al revés también, le puedo poner el gen y ver qué sucede en esta planta. Al ser este modelo de raíces transitorias, me permite estudiar este proceso en corto tiempo, que es el problema que se tiene en frijol. De hecho, actualmente la línea de investigación que se trabaja aquí en el Centro de Ciencias Genómicas es que hay 3 mutantes de frijol que se generaron en pandemia y todavía se siguen trabajando y se utiliza aunque sea una planta mutante, se usa esta técnica también como un soporte. ¿Por qué? Porque tú tienes que probar qué pasa si a la planta yo le quito un gen, qué pasa. Y ahora, si se lo pongo de nuevo, ¿qué sucede? En este caso, pues lo hacemos nosotros en la raíz, que es donde se da la simbiosis. Muchas gracias, Miss. ¿Alguien de los presentes tiene alguna pregunta? Buenos días. Yo tengo una pregunta. Mencionó que esta técnica se puede hacer en otros cultivos, ¿como en cuáles? ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Bueno, en teoría, Agrobacterium rhizogenes sería capaz de generar raíces pilosas en cualquier planta, porque como se mencionó al inicio, es una bacteria de vida libre en el suelo. Entonces, las raíces de las plantas de manera natural, al ir creciendo en el suelo, esto genera una fricción en sus raíces, lo que les ocasiona heridas. ¿Sí? Esto sería la forma natural en la que Agrobacterium rhizogenes pudiera colonizar cualquier raíz y de esa manera generar raíces pilosas. De manera experimental, ¿en qué tipo de planta se pudiera utilizar? Pues en cualquiera de los modelos en los que se trabaja en los laboratorios, pero es una bacteria que se utiliza en la actualidad para analizar genes en leguminosas especialmente, como frijol, medicago, lotus, es donde principalmente utilizamos Agrobacterium rhizogenes. Gracias. Eh, Mi pregunta sería, nos mencionaron sobre que actualmente se está ocupando, o se utiliza sobre todo bacterias del género Agrobacterium. ¿Cuál sería su principal limitante o problemáticas que tiene usar esta bacteria? Y si existen algunas otras que también se utilicen para poder hacer plantas transgénicas. Sí, no hay como. El problema de la limitante, digamos, es que al ser, como mencionaba la doctora Gladys, Agrobacterium es una bacteria de vida libre. Las que nosotros usamos en laboratorios ya son cepas seleccionadas y que se dice que se han modificado para quitarles ciertas cosas de virulencia para que no afecten tanto a los cultivos y le podamos meter nuestro gen de interés. Dependiendo luego del cultivo, por ejemplo, para frijol, para soya o medicago, puede ser lo que es Agrobacterium rhizogenes, la variedad K599. Así como hay variedades que ustedes han conocido de nombres como de Escherichia coli, de H5 alfa o de de 3.1, también hay diferentes variedades de Agrobacterium que se utilizan luego dependiendo del modelo.
Por ejemplo, para Lotus es Agrobacterium MCU 44 o ahora sí que la variedad de Agrobacterium, pero en sí una limitante más bien son más las ventajas que se tiene y sobre todo nuestro modelo, como mencionaba la doctora Gladys, es hacer que sea Agrobacterium rhizogenes porque nos interesa la simbiosis que se da en la raíz. Hay otras bacterias que son Agrobacterium tumefaciens, que tumefaciens suena como a tumores. Lo que hace Agrobacterium tumefaciens es hacer tumores, en vez de hacer raíces, hace tumores en las plantas, pero transformar frijol por esta técnica sí resulta de años que necesitarías para poder transformar una planta o un pequeño lote de plantas. Entonces, por tiempo y por facilidad y practicidad de la técnica, es que Rizógenes nos genera las raíces que queremos, con la construcción, el gen ya sea sobreexpresado o silenciado que nos interesa, y las únicas limitantes a veces es la cantidad de material vegetal o cuántas plantas puedes manejar al mismo tiempo, que luego sí se nos juntan bastantes, pero en sí la bacteria es bastante bondadosa en el aspecto de que podemos estar manipulando las plantas y es tan efectiva en hacer su trabajo que pues incluso supera otras técnicas como la de meter los genes por biobalística o incluso ahorita apenas en frijol, tiene como 2 años que se está manejando el nuevo sistema que es CRISPR-Cas9, las famosas tijeras moleculares, pero todavía no se ha logrado nada En frijol. en frijol. Ujú. También en soya se intentó y tampoco han tenido resultados. Ajá, hablando de leguminosas. Ujú. Ujú. Bueno, a mí me gustaría agregar algo rápido a esta pregunta y es que dependiendo de qué es lo que estés buscando en el análisis de algún gen, alguna limitante que pudiera ser el uso de Agrobacterium, tanto tumefaciens como rizógenes, es que eh, la inserción del tDNA que lleva tu gen de interés, en este caso, o sea, ya modificado molecularmente, es al azar. O sea, no sabes en qué parte del genoma eh, se va a incorporar y tampoco puedes saber cuántas copias se van a insertar. Entonces, si ese tipo de desventajas, si lo ves así, o de características de transformación con esta técnica utilizando estos microorganismos, afectarían tus resultados o tu línea establecida de investigación o del análisis de tu gen, bueno, sí sería una desventaja utilizarlo, ¿no? Si es algo con lo que no le da mayor importancia, que pues es en muchos casos, dices, bueno, adelante, no pasa nada, ¿no? O sea, no tengo problema en qué parte del genoma se va a insertar, lo único que yo quiero es que se esté expresando este gen que quiero analizar en esta planta, ¿no? Sería lo único que se tendría que tener en mente a la hora de hacer un diseño experimental con el uso de estos microorganismos. Ok, muchas gracias. Ya solamente una última pregunta. Sería en cuanto al tiempo que llevan trabajando con estas investigaciones, en cuanto a su experiencia, ¿qué es lo que más les ha sorprendido de trabajar con esta técnica de transformación genética? ¿Con qué experiencia se quedarían que dijeran ustedes? Desde que lo conocí, esto fue lo más sorprendente que me llamó y que me ha acompañado durante todo mi trabajo. Bueno, para mí, en el postdoctorado, en este específicamente, fue mi primera vez trabajando con frijol y lo satisfactorio de trabajar con este modelo vegetal es que es una planta que te da mucho material vegetal con una sola planta que tengas transformada. Y en específico, la generación de Hayley roots o de raíces pilosas ha sido fácil, por así decirlo. Obviamente que siempre hay contratiempos, siempre hay problemas, y que te van retrasando en tu trabajo, en tu investigación, pero en general ha sido fácil. Y para mí esa parte ha sido maravillosa porque uno contiende con muchísimos retos a la hora de hacer experimentos. Tal vez el protocolo dice un día y eso te puede llevar meses y te vas atrasando en muchísimas cosas.
o más bien el doctorado, yo lo hice con Arabidopsis thaliana y aunque es el modelo vegetal más usado, eh, es una planta muy pequeña, entonces los experimentos se vuelven muy, muy tediosos, complicados, o al menos así yo lo sentía, porque era generar material vegetal de miles de plantas para una sola cosa, ¿no? Y comparado con frijol y la transformación a través de estas Hairy Roots, es pues que tienes muchas menos plantas que generar o que usar para poder obtener resultados más rápido y de una manera más fácil. ¿Y tú? Pues bueno, a mí desde la licenciatura que me decidí a trabajar con plantas, porque sé que muchos dicen, es que las plantas son aburridas, es que no hacen nada. O sea, ya que ven todo lo que una planta puede hacer, es simplemente fabuloso todo lo que le puedes estudiar. Y por ejemplo, todos los que hemos platicado es solamente la vía de la simbiosis. O sea, uno también puede hacerlo para otras líneas de investigación, dependiendo de lo que te interese. Y sobre todo, algo que me gusta mucho de trabajar con esta planta y de estar en esta línea de investigación son los retos que, como decía la doctora Gleice, te presentan, porque puedes manejar a la perfección la técnica de raíces pilosas, pero de pronto nos ha pasado que nos caen plagas en los cuartos de cultivo y ahora resuelve la plaga. O el agrobacterium tiene cuando tienes que clonar tu gen desde que sacarlo del frijol o de alguna parte y pasárselo al agrobacterium, luego te encuentras con retos de es que no se está transformando agrobacterium, qué hice, que si hicieron, si está mal el medio de cultivo, que si está muy caliente, que si está muy frío. O sea, todo eso es que te enfrentes al problema y decir qué tengo que hacer para solucionar el problema. Ya sé hacer la técnica de raíces pilosas, ya sé cómo se debe de ver y qué resultados esperar, pero tengo antes una serie de impedimentos que me requieren de mi expertise para solucionarlos. Y ya que se solucionan, es fantástico que uno dice, por ejemplo, yo voy a silenciar el gen X y en mi hipótesis digo que va a afectar la nodulación, entonces espero que la nodulación va a ser menor o voy a tener nódulos chiquitos. Haces el experimento y ¿qué pasa? Que así como lo habías también, el sueño es que cuando, como tenías tu hipótesis, te va saliendo así el experimento y si encuentras, ay, no, es que sí, mira, se repite, tengo menos nódulos, fijan menos, raíces más chiquitas, o también cuando ya te costó mucho trabajo plantear la hipótesis, que resulta que luego te salen cosas que no esperabas, que resulta que querías afectar la nodulación, pero estás afectando también con ese gen el desarrollo de raíz y es algo que no esperabas obtener. Entonces dices, ah, bueno, o tengo que buscar una otra copia del gen o un gen parecido para resolver este problema, porque a veces uno no se encuentra con cosas inesperadas en la investigación, pero es también lo que hace tan bonita la investigación de encontrarse nuevos retos e irlos pasando, ya que volteas hacia atrás y dices, todo lo que tuve que hacer para resolver este problema simplemente es genial. Ujú. Y pues también el uso de frijol en general es que es una planta de interés agronómico que todos conocemos, que nos comemos, que es parte de nuestra dieta. Entonces, al contrario de otras modelos vegetales como Arabidopsis, tal vez cuando tenemos un resultado con Arabidopsis es como, ah, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué bonito, pero ¿y luego eso para qué sirve, ¿no? Entonces, extrapolarlo hacia otro modelo vegetal, pues es de una manera teórica. Entonces, nosotros al trabajar con frijol es algo más tangible, ¿no? Es algo que le está pasando a una planta que es muy importante para por el interés agronómico que hay y porque es parte de la dieta de muchísimos países en el mundo. Interesante anécdotas que fueron comentando. Hasta el punto creo que en su momento les ha llegado a pasar que dicen, Eureka, encontré algo que no estaba planeado, pero salió. Entonces, siento que eso es una de las maravillas que al menos como investigadores llega a pasar. Y como pues la mayoría de los casos, llega sin darse uno cuenta. Ujú. Entonces, muchísimas gracias por esa experiencia que nos comparten. Bueno, muchas gracias, doctoras, y muchas gracias a todos los que participaron en esta reunión. Y también le invitamos a la audiencia a compartir este video, a divulgarlo. Y pues agradecemos mucho su participación y muchas gracias. Muchas gracias por Muchas la gracias. invitación.